Bendiciones a todos nuevamente. Hemos tenido un pequeño problema de audio, ya que hemos cambiado el celular que teníamos y bueno, estos son errores técnicos. Pedimos disculpas a todos aquellos que nos ven a través de Facebook. Bien, mis amados hermanos, estamos en el estudio consecutivo del libro de Romanos. Ya hemos venido hablando acerca del juicio de Dios. Si se escucha con alguna interferencia, pues lo vamos a dejar así. Hoy vamos a hablar acerca de la imparcialidad del juicio de Dios. El capítulo 2, versículo 12 al 16, que es la parte que nos corresponde en esta preciosa mañana. Hoy día podemos ver el evangelio que se predica en muchas iglesias, un evangelio superficial, un evangelio liviano que no necesitan o no tienen la necesidad de proclamar el pecado del ser humano para que verdaderamente haya un verdadero arrepentimiento. Paul Washer, predicando acerca del evangelio, él preguntó diciendo que hoy día no hay santidad en las iglesias contemporáneas. ¿Por qué no hay hoy día santidad en las iglesias contemporáneas? Y él dice que porque nunca ha habido un verdadero arrepentimiento. Él dice nunca ha habido una carga en nuestras vidas de la necesidad de arrepentirnos. No hay dolor cuando pecamos, no hay esa carga por el pecado en nuestros corazones. El pecado no se predica hoy día como una ofensa en contra de la santidad de Dios, sino más bien como una incomodidad, un inconveniente en la búsqueda de la felicidad del hombre. ¿Por qué? Porque se opone a lo que el hombre quiere y más bien lo toma como una ofensa. Mejor lo ponemos a un lado y predicamos acerca de la felicidad. No hablamos de él, más bien hablaremos acerca de lo que significa confiar y amar y ser bueno, ser fiel a Dios y tener una autoestima, prosperidad, emociones, que no hayan pensamientos negativos. Ese es el evangelio humanista que se predica hoy en día, de cómo poder ser exitoso, de cómo poder ser próspero, y de esta manera atraemos a muchas personas al evangelio. Pero eso no es el verdadero evangelio. El juicio de Dios, entonces, como lo expone Pablo en este capítulo 2, mejor lo ponen a un lado, es relegado a un segundo plano para las épocas pasadas, pero hoy día en las iglesias contemporáneas, mejor prediquemos de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios que pasa por alto la ofensa, por la gracia, por el amor que nos tiene, porque Él quiere que alcancemos nuestro máximo potencial. Eso es lo que en muchas iglesias se predica hoy día. Pero eso no es el evangelio verdadero. Espero que en los estudios que llevamos de Romano haya destruido esa forma de pensar o esa cosmovisión que no es bíblica, que haya destruido todos esos conceptos heréticos, falsos, que enseñan hoy día en muchas iglesias contemporáneas. En el caso de los judíos, especialmente, ya hemos dicho, desde Romanos capítulo 1 al versículo 18 y del versículo 19 del capítulo 1 a Romanos 3:20, Pablo está hablando acerca del juicio de Dios.
de cómo será ese juicio. Él ha acusado a los judíos desde el versículo 1 del capítulo 1 al versículo 18, ya lo hemos expuesto semanas anteriores, donde luego Pablo en el capítulo 2 comienza a juzgar a los judíos. Y comienza en el versículo 1 diciendo: aquel hombre cuyo pensamiento por ser judío, pues de ser parte de Dios, de haber tenido promesas, de haber tenido la palabra de Dios, les sería de provecho para ellos o de beneficio, o habrá al final algún favoritismo por ser el pueblo especial de Dios. Recuerde que los judíos, en su orgullo, en su soberbia espiritual, ellos creían que eran el pueblo especial y que los gentiles los denominaban como abominables, como perros, amén, como desagradable a Dios, porque eran pecadores y que no eran del pueblo de Dios. Ese es el pensamiento que ellos tenían. En el caso aquí de los judíos, especialmente en toda esta sección del capítulo 2, Pablo está hablando a ellos, en el caso de que ellos no tenían por qué confiar, tener esa falsa seguridad de que por ser parte del pueblo de Dios, en el juicio final les iba a favorecer a ellos o les iba a poder pues ser de bendición. Al contrario, Pablo dice que van a tener una mayor responsabilidad. Amén. Porque Dios les ha dado promesas, Dios les ha conferido la palabra de Dios, no así al gentil. Porque ya hemos leído desde el capítulo 1 en el versículo 19-20 que Dios al gentil le dejó ¿qué? La creación, le dejó la naturaleza, para que por medio de la revelación natural el hombre pudiera conocer a Dios, pudiera exaltar y glorificar y darle gracias a Dios. Pero el hombre en su necedad cambió la gloria de Dios, de un Dios incorruptible, por la gloria de un hombre corruptible. Y dice, de aves, de cuadrúpedo y de todo animal y de peces. Amén. Entonces vemos allí que en esta sección también Pablo dice que a pesar de que a los gentiles le dejó la revelación natural, a los judíos también les había dejado la revelación natural, pero también le había dejado la palabra de Dios. Les había conferido la palabra de Dios. Amados hermanos, vemos que en el caso de los judíos, ¿qué necesitaban ellos? Según lo que Pablo los confronta, que ellos también tenían que tener la necesidad de arrepentirse y no creer que porque eran judíos no iban a ser juzgados en el día del juicio final. Más bien necesitaban desesperadamente comprender que su posición como pueblo escogido de Dios no les daba a ellos privilegio. Es decir, no les daba a ellos ningún favoritismo delante del juicio de Dios. Para ellos, el punto central aquí, para los gentiles, de la condenación de Dios, era para ellos, los gentiles, no para los judíos. Tenían quizás ese pensamiento porque ellos eran buenos. Ellos no eran como los gentiles, que no tenían la palabra de Dios y que no eran del pueblo especial de Dios porque no eran judíos. En cambio ellos, que sí eran judíos, que eran llamados como el tesoro especial de Dios, ellos que tenían promesas, de ellos eran los pactos, ellos eran buenos. En realidad, sin embargo, lo que Pablo está estableciendo en este último versículo que vimos la semana pasada de Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto significa que Dios juzgará a todos,
no por su apariencia, ni tampoco por su condición social, tampoco por su trasfondo religioso, ni tampoco por ciertos privilegios, sino más bien serían juzgados todos imparcialmente. Lo que Pablo quiere dejar en claro es que todos, gentiles y judíos, son pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios, con un criterio único para todos, de acuerdo a sus obras. Eso lo vimos las semanas pasadas. El pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo explica cómo será el día del juicio final. ¿Cuál es la naturaleza de ese juicio? Específicamente quiere responder a un pensamiento que seguramente llenaba la mente de los judíos. Me imagino un judío diciéndole a Pablo, Pablo, amén a lo que estás diciendo, Dios ha dejado la revelación especial. Ellos comenzaron a ser idólatras, ellos necesitan ser condenados con todo el peso, la justicia de Dios. Pero nosotros no. Recuerda, Pablo, que nosotros somos los escogidos de Dios, nosotros somos del pueblo de Dios, pero Pablo dice que Él juzgará imparcialmente a todos los gentiles. Y los judíos lo entendían de esa manera. Dios lo hará imparcialmente, pero con los judíos, porque todos ellos son perros, son abominables delante de Dios. Pero nosotros, los judíos, somos diferentes. Somos ¿qué? Especiales. Y yo siempre he repetido en todas estas predicaciones que al igual, hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos mejores que otros. En ninguna manera. Ya se me ha pegado lo de Pablo. En ninguna manera somos mejores que otros. Por la gracia de Dios somos lo que somos hoy día. No por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, no porque usted sea bueno o mejor que otro. No, somos pecadores. Eso es lo que Pablo ha establecido en los versículos anteriores. Pero vemos aquí que Pablo es tajante. Dios juzgará imparcialmente a todos por sus obras. Eso fue lo que predicamos el domingo pasado. Entonces, la posesión de la ley para con el pueblo judío no les sería para ellos, o habría un favoritismo en cuanto a tener el conocimiento de la ley, no le daba a ellos ninguna ventaja en el día del juicio final. Porque lo importante de la ley no es tenerla. Lo importante de la ley no es enseñarla. Lo importante de la ley no es saberla. ¿Qué es lo importante de la ley? Es cumplirla. Amén. Eso es lo importante de la ley, sino aplicarla a nuestra vida. Dios juzgará con justicia a toda la humanidad, condenando por un lado, ya hemos dicho, ¿a quiénes? Pablo enumera a dos grupos: a los hacedores de maldad y a los hacedores, a los que perseveran en hacer el bien. Amén. Recuerde que la base de este juicio son las obras. Al que hace la maldad, ¿cuál es la consecuencia? Ira y enojo. Ya lo leímos el domingo pasado. Pero los que hacen el bien, gloria, inmortalidad. Amén. ¿Y qué hace esa persona? Busca esas cosas. ¿Qué hemos dicho allí? Que no hay nadie que pueda hacer eso. Amén. Pero, como no había nadie, Dios ha puesto su espíritu en cada creyente. Lo cual ahora sí hay personas que hagan lo bueno. No en nuestros méritos, aclaro, ni en nuestro esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo está orando, está santificándonos. Y estamos en un proceso de transformación. Ahora sí podemos nosotros poder agradar a Dios, porque Él ha puesto de su espíritu para agradarse a sí mismo.
Precisamente entonces aquí, por eso, porque Dios le dará entonces, por un lado, condenación a los hacedores de maldad, vida eterna, por otro lado, a los hacedores de la ley. ¿A quiénes? Tanto judíos como gentiles. Precisamente entonces, la salvación de los gentiles es una evidencia clara de que la ley no te da ninguna ventaja espiritual. Es lo que dice Pablo aquí a los judíos. Y por eso algunos de ellos, gentiles, yo diría muchos gentiles, que no son judíos, aunque, escúcheme bien, no poseen la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Moisés. Pero también serán considerados justos en el día del juicio final, si practican en su vida lo que dice la ley, aunque no la tengan. Eso es tremendamente relevante para nuestros días, especialmente para nuestra iglesia, que nos llenemos, que nos podemos llegar en un punto dado nuestra vida, nos podemos llenar de soberbia espiritual, nos podemos llenar de orgullo espiritual, porque hay que dejar en claro, como dije, no somos mejores que otros. Entonces, ¿cuál es mi propósito y mi oración? Es que cada uno de los que quizás no se han arrepentido verdaderamente, el Espíritu Santo pueda traer convicción en esta mañana y que su palabra pueda confrontarnos. Y que al final nos humillemos y le pedamos perdón a Dios y verdaderamente nos entreguemos y confiemos en Cristo Jesús con un verdadero arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, y que nuestra vida entonces debe demostrar que verdaderamente hemos sido transformados por Dios. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas, ¿cuántas? No algunas, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, los que son nueva criatura y que ya no tienen un corazón, como hemos predicado anteriormente en los versículos anteriores, un corazón no arrepentido, un corazón duro, ya no tenemos ese corazón duro y no arrepentido, sino que ahora tenemos un corazón que obediente. Un corazón nuevo para hacer lo que le agrada a Dios, para que en el día del juicio estemos confiados. Amén. Esa es la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Vamos a leer capítulo 2 de Romanos, los versículos 12 al 16, y espero que usted escuche bien en esta mañana y pueda entender las palabras que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo será el día del juicio final? Mire cómo dice aquí, Romanos 2, versículo 12 al 16, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En primer lugar, Dios no favorecerá a los judíos en el día del juicio, sino que absolutamente ese juicio será imparcial. Esa es la primera verdad que quiero compartir en esta mañana y que cada uno tengamos presente en esta hora. Gloria a Dios. Dios no favorecerá a los judíos en el día del juicio final.
sino que será que imparcial, imparcial, como ya hemos leído aquí en el versículo 11, que Dios no hace acepción de persona. O sea, Dios será imparcial en su trato con los seres humanos. Lo que eso significa es lo que dice que en ese día, el versículo 12 dice que es que en ese día, en el día del juicio, todos, dice aquí, todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Juzgados. Eso es ¿qué? Imparcialidad. Eso es lo que dice el texto, versículo 12. Entonces, aquí vemos dos declaraciones paralelas en las que Pablo divide a la humanidad, como dijimos el domingo pasado, en dos. ¿Cuáles son? Judíos y gentiles. Amén. Judíos y gentiles. Entonces, en primer lugar, ya hemos dicho que él habla de los gentiles, dice otra vez aquí en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, hablando a quién? De los gentiles. No tenían la ley, no tenían la palabra de Dios. Amén. Han pecado sin la ley, también que perecerá. O sea, que estos judíos también van a ser juzgados. Porque no pueden decir, como alguien me preguntó, ¿qué será de aquellos que nunca escucharon de Dios? Que nunca tuvieron la Biblia, que nunca, pobrecitos, los indígenas. Amén. Pues Pablo dice que no son ignorantes y que nadie en el día del juicio va a abrir su boca. Porque dice, toda boca se cerrará, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué es la ley? Según lo que hemos leído allí, que Dios dice la ley aquí, porque los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. ¿Qué es la ley? Ya nosotros sabemos que son los mandamientos de Dios. Amén. A veces nosotros le llamamos ley a todo el Antiguo Testamento, o a veces al Pentateuco. Amén. Los 5 primeros libros, lo que le llamamos a veces la ley. Pero aquí se refiere que fueron los mandamientos que Dios dio a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Amén. No se refiere entonces a todo el Antiguo Testamento. Pablo aquí se está refiriendo a ese cuerpo que hace parte o el conjunto de los mandamientos, o sea, las regulaciones que él dio a su pueblo en un momento histórico, en un momento de salvación. Recuerde que ellos fueron sacados ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto, y cuando llegan ahí al monte Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos, y luego vemos cómo Dios también les otorga muchas bendiciones. Amén. Pero eso lo puede leer en Éxodo 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Eso es lo que se le conoce allí como la ley mosaica de Moisés. Esa ley que tiene allí, que contiene regulaciones, prohibiciones, mandamientos, bendiciones, sanciones, promesas. Ahora, ambos grupos, los que tienen la ley, ¿quiénes son los que tienen la ley? Los judíos. Y los que no tienen la ley, ¿quiénes son los que no tienen la ley? Los gentiles. ¿Qué dice Pablo? Ambos son pecadores. Ambos grupos han pecado. Y lo vamos a leer nuevamente allí. Todos los que sin la ley han pecado. Y luego dice, todos los que bajo la ley han pecado. Ahí al final del versículo 12. La pregunta aquí vemos entonces, ¿qué ocurrirá con ellos? Tanto judíos como gentiles que han pecado, ¿qué ocurrirá? ¿Qué dice el texto? Ambos perecerán. Perecerán, se perderán para siempre. Los gentiles que pecan se condenan por no tener la ley. No se condenan, por no tener la ley, sino porque han pecado, porque tienen un corazón malo.
tienen un corazón egoísta, idólatra, y sus actos son pecaminosos. Ya lo leímos ya en el capítulo 1. Por parte de los judíos que sí tienen la ley y que son pecadores también porque han pecado contra Dios, también son condenados. Porque son juzgados por esa ley si es que se conforman a la ley escrita. Pero como son pecadores, todos son malos, igual que los gentiles, también se van a condenar para siempre. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que no hay distinción de personas. No hay distinción de personas, todos son pecadores, tengan la ley o no tengan la ley, ¿qué merecen? El castigo eterno. Dios entonces en el juicio será absolutamente imparcial. Y escúcheme bien, por favor, en esta mañana. Tener la ley no te salva. No tener la ley no te salva. Amén. Repito, tener la ley no te salva. No tener la ley no te salva, sino que te condena. La misma aplicación se puede hacer para nosotros. ¿Cuál? Que nosotros, hermanos, recuerde lo que dije al inicio, a los gentiles, a los primeros hombres, no tenían la palabra de Dios, no conocían a Dios, pero tuvieron ¿qué? La revelación natural. Dios también les dejó su conciencia, pero al pueblo de Israel, al judío, también le dejó la revelación natural, la revelación escrita especial de Dios, su conciencia, y que ambos merecerán el juicio eterno de Dios. A nosotros, hermanos, así como el judío tiene prioridad y tiene mayor responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Igualmente nosotros tenemos la revelación natural, tenemos la conciencia, tenemos la revelación especial, tenemos la palabra de Dios y también al Espíritu Santo morando en nosotros. El juicio de nosotros será aún mayor. Y Jesús lo dijo, mayor que Sodoma y que Gomorra. No hay excusa. Si usted es un cristiano que viene cada sermón, escucha la palabra de Dios, especialmente todo lo que hemos venido aprendiendo de Romanos, y no hay un patrón de cambio en su vida, sino que sigues viviendo tu vida a tus expensas, pecas y no hay una carga de dolor en tu corazón, eres indiferente a las cosas de Dios, no te preocupas por crecer en conocimiento, déjame decirte que necesitas con todo el respeto y el amor arrepentirte delante de Dios en esta mañana. Porque si no, te puedes estar engañando a ti mismo. Y eso es lo que Pablo está mostrándole a los judíos. Ellos pensaban que por tener la ley, por ser el pueblo especial de Dios, eso le iba a dar a ellos un favoritismo en el día del juicio final. Queridos hermanos, esto es serio, es solemne y es de importante urgencia para nosotros hoy día. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, pero tener la palabra de Dios no nos salva. Enseñar la palabra de Dios no nos salva. Caminar con ella, bajo la Biblia, bajo el brazo, no te salva. Entenderla, enseñarla, no nos salva. Así, en el caso como los judíos, más bien serás juzgado por esa palabra. Recuerde que Pablo dijo que aunque nosotros escuchemos palabra y palabra y palabra y nos maravillemos y no hay un fruto de arrepentimiento, no hay un ápice de arrepentimiento en nuestros corazones, no hay un cambio, ¿qué dice Pablo? Estamos amontonando ira para el día de la ira en el juicio final. Por eso, hermanos, es de suma importancia que despertemos y que le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones. No seamos duros de corazón.
sino más bien dejemos que el Espíritu Santo transforme ese corazón. Un corazón no arrepentido es un corazón que se va a condenar para siempre. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Entonces la ley no le da ninguna ventaja al judío que peca. Versículo 13. ¿Por qué la ley no le da ninguna ventaja al judío? Dice allí, ¿por qué no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quién? Sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley no justifica a nadie por poseerla. La ley no justifica a nadie por oírla, mucho menos por enseñarla, sino por, dice allí, obedecerla, por hacerla. Ahora, cuando dice aquí justificar, habla de justificar, se refiere a esa decisión de Dios, que es una decisión judicial de Dios de considerar a alguien como justo. Recuerde, el juicio de Dios será de esta manera. Ahí está Cristo, que es el juez. Delante de Él estarán los acusados. ¿Quiénes son los acusados? Todos los seres humanos, ¿cierto? Todos los que hayan hecho lo bueno y los que hayan hecho lo malo. Y el veredicto de Dios en este caso es considerarlos justo a aquel que es hacedor de la ley. Como dije ahorita, notemos que hay un paralelo. La palabra justificar en el versículo 13, escrita en paralelo con la frase allí mismo donde dice, porque son los oidores de la ley, porque no son, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La pregunta es, ¿qué cosa es ser justificado? Ya hemos dicho, es ser justo, es ser corresponder allí nuestra posición delante de Dios, de que Él nos considera justo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Allí Dios nos considera ¿qué? Justo. No por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Es decir, en el Evangelio. Porque en el Evangelio, ¿qué dice Pablo? ¿Qué da Dios en el Evangelio? ¿Qué muestra? ¿Qué otorga? La justicia de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Porque en el Evangelio, ahí dice, la justicia de Dios se da, se otorga, se manifiesta a todo aquel que cree. Es decir, al cielo se entra aquel que tenga la justicia de Dios, no nuestra justicia. Amén. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pablo aquí parece que dijera otra cosa, porque dice que son hacedores de la ley, son los que son justificados. Pero cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, versículo 20, vamos a leerlo, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se está contradiciendo Pablo entonces? ¿Será que Pablo está diciendo en el capítulo 2, está diciendo que por cumplir, por hacer la ley serán justificados, pero aquí en el capítulo 3, 20 dice que ningún ser humano será justificado por las obras de ¿qué? De la ley. Eso lo vamos a contestar ahorita más adelante. Pero aquí no hay contradicción, para dejar en claro, porque los hacedores de la ley son los que serán considerados justos en el juicio final de Dios. Y es exactamente lo que dice los versículos anteriores del mensaje que prediqué la semana pasada en el capítulo 2. Volvamos nuevamente.
en el versículo 6 y 7, dice, el cual pagará a cada uno, ¿qué dice allí? Conforme a sus obras, versículo 7, vida eterna, ahí está. Vida eterna a los que perseverando en ¿qué? En bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, lo que dije ahorita. Pero mire lo que dice también el versículo 10, porque el versículo 10 también lo muestra diciendo, pero gloria y honra y paz ¿a todo qué? El que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En estos versículos, estos que perseveran en hacer bien del versículo 7 son los mismos del versículo 10. En el versículo 10 que dice, aquellos que hacen ¿qué? Lo bueno. Y en el versículo 13 son los que se le llaman como los hacedores de la ley. Amén. Los hacedores de la ley. Ya dijimos la semana pasada que algunos han interpretado que Pablo está hablando ¿qué? Hipotéticamente. Que si de pronto hubiese una persona que cumpliera toda la ley sin la fe en Cristo, sin necesidad de Cristo, entonces Dios le daría la salvación, la vida eterna. Pero ya hemos dicho que Pablo no está hablando hipotéticamente. Amén. Pablo está hablando de personas que verdaderamente el juicio de Dios será imparcial. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Algunos piensan que es un lenguaje hipotético, porque algunos podrían decir que una persona podría ser justificada por obedecer la ley, porque eso es lo que la ley dice. Entonces, si pudiera hacerlo, pero como nadie puede hacerlo porque todos son pecadores, entonces Pablo está hablando hipotéticamente. Entonces, la razón más concluyente de lo que Pablo dice aquí, cuando leemos Romanos 3:20, es que dice, ningún ser humano será ¿qué? Justificado por las obras de la ley. Sin embargo, es con convicción que Pablo aquí está hablando de creyentes genuinos, de creyentes verdaderos, porque hay falsos creyentes. Eso hay que saberlo, y posiblemente aquí puede haber alguno que, como en toda iglesia, unos serán tomados, otros serán dejados, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, hay el trigo, hay la cizaña. Entonces, por el fruto, cada uno se dará cuenta si es hijo de Dios verdadero o es un falso hijo de Dios. ¿Puede un hijo de Dios verdadero vestirse de un hijo del diablo? ¿Y puede un hijo del diablo vestirse como un hijo de Dios? Claro que sí. Entonces, hermanos, por el fruto se conoce el árbol. Por eso no se compare con el otro. Mírese usted. Expóngase a la palabra de Dios. Mire a Cristo y verdaderamente se dará cuenta lo pecador que es y lo malo y perverso. Entonces vemos aquí que Pablo habla con convicción a aquellos creyentes genuinos que han sido justificados por la fe en Cristo. ¿Para hacer qué? Para hacer buenas obras. Como dice en Romanos 8, vamos rápidamente allí. Romanos 8, versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu de Dios. ¿De quiénes está hablando allí? De aquellos que hemos sido salvos, de aquellos que somos cristianos genuinos, justificados por la fe. La justicia de la ley se cumple en los que son hijos de Dios. ¿Dónde se cumple la justicia de la ley de Dios? En los que son hijos de Dios, hijos de Dios. Recordemos que Pablo aquí no está hablando del momento de la salvación. Pablo está hablando del día del juicio. La salvación es por fe, no hay duda, eso nos queda claro a nosotros, que la salvación es por qué. Pero el juicio final será conforme al patrón de conducta que usted haya mostrado en su vida. ¿Qué dijimos las semanas pasadas? Si fuiste hacedor de maldad, serás condenado. Si fuiste, dice allí, hacedor de la ley, ¿qué recibirás?
vida eterna. Pero, ¿cómo puede alguien ser hacedor de la ley? Pregunto, ¿existen los hacedores de la ley? ¿Por qué dice que no? ¿Existen los hacedores de la ley conforme a lo que hemos leído? Claro que sí. Y pareciera algo contradictorio, pero sí existen los hacedores de la ley. ¿Quiénes son esos? Los creyentes genuinos. Los creyentes genuinos. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 1, versículo 6, hablando de los padres de Juan el Bautista, de Elisabet y Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 6, así lo describe la palabra de Dios. ¿Qué dice allí? Ahí se lo subrayé. ¿Ambos eran qué? ¿Y qué más? ¿Cómo dice que eran estos dos, esta pareja? ¿Podrá haber alguien justo? ¿Podrá haber los hacedores de la ley? Ahí lo dice. Y voy a aclarar aquí para que no se enrede. Dice allí, ambos, o describe así, ambos eran justos delante de Dios. La misma frase donde hemos hablado de la justicia delante de Dios, y andaban irreprensibles en todo, ¿qué? En todo. Ya usted sabe lo que significa la palabra irreprensible. ¿Qué quiere decir? Que no hay una tacha, no hay una mancha. Amén. Pero aquí no está hablando de la mancha. Aquí estos son los hacedores de la ley. ¿Cuáles son los hacedores de la ley? Son justos los que son justos delante de Dios. Y voy a aclararlo para que se desenrede el trompo. No por nuestra justicia, sino porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Y como hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, usted puso su fe en Él, ¿cómo nos declara Dios? Ahí está la clave. ¿Cómo nos declara Dios a los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor? Y no solamente nos declara justos, no dice que solamente somos justificados, sino que también comienza una obra de santificación y de transformación. Eso es lo bonito del Evangelio. Eso es lo bonito de conocer esta verdad. De tal forma que nuestras vidas van creciendo. Porque vamos siendo ¿qué? Santificados por el Espíritu Santo. Y estamos caminando ¿qué? Irreprensible. Eso es lo que dice allí. Ambos andaban como irreprensible en algunas ordenanzas de la ley. No, en todas las ordenanzas de la ley. Entonces, no dice aquí, escuche bien para que entiendan un poco más, que la obediencia a la ley es la base de su justificación. No dice que la obediencia es la base de su justificación. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley no es la base de la justificación, sino es que la fe. ¿Sí me escuchó? Es la fe, le repito. No es que la obediencia a la ley es la base de su justificación, porque la obediencia a la ley, vemos aquí, que la justificación viene por la fe. Simplemente Pablo está diciendo, aquellos que en su vida, escuche bien, muestren un patrón de obediencia, de santidad, son hacedores de la ley. ¿Sí me escuchó ahora? ¿Y por qué? Porque tienen al Espíritu Santo. Él nos guiará hacia toda ¿qué? Hacia toda verdad. Yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar solo. Mi Espíritu vendrá sobre ustedes y Él los llevará hasta el día final. Amén. Estará con nosotros hasta ¿qué? Hasta el fin
del mundo. Entonces, escúcheme bien, Pablo está diciendo, aquellos que en su vida muestren un patrón de obediencia, de santidad, son hacedores de la ley. Entonces, en el día del juicio serán ¿qué? Justificados para que estén bien con Dios. Porque para que al final Dios te dé vida eterna, para que recibas una sentencia positiva en el juicio, debes ser hacedor de la ley. Otra vez voy a martillar en la pregunta. ¿Existen los hacedores de la ley? Ya dijimos que sí. ¿Existen los hacedores de la ley? Entonces esto no es un lenguaje hipotético. Porque si decimos que no existen los hacedores de la ley, entonces estamos hablando hipotéticamente. Pero esto no es un lenguaje hipotético. Está hablando que cuando una persona pone su fe en Cristo, su vida es que transformada. Ya dijimos lo que dice en 2 de Corintios 5:17 y lo puede leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y todas son hechas. Y eso no significa que somos absolutamente perfectos. Eso no es lo que está diciendo Lucas cuando habla de Zacarías y de Elizabeth, cuando dice que eran irreprensibles. No quiere decir que son perfectos, no quiere decir que están verdaderamente, que no tienen de pronto esa duda en su vida, porque recuerden que días después se le aparece el ángel a Zacarías. ¿Y qué hace Zacarías? Duda de lo que el ángel le dice. Y por eso queda ¿qué? Mudo. Entonces vemos allí que no era por ellos, sino por la justicia que Dios otorga a través de la fe. Ellos eran ¿qué? Creyentes de Dios. Ellos creían en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les otorgó, les confirió, les dio, les otorgó de su justicia. De tal manera que eran justos e irreprensibles. ¿Delante de quién? Ya lo leímos. Ya lo leímos. Entonces, para que entienda un poco más, al tener fe en el Evangelio, somos justificados por Dios. ¿Sí o no? Al tener fe en el Evangelio, somos justificados por Dios. Y como consecuencia de eso, ¿qué hace Dios? Viene a morar el Espíritu de Dios en nosotros, que nos santifica y nos moldea a la imagen de Cristo. Ahora, no se confunda, que lo que quiero que entienda es que si usted me pregunta, pastor, alguien que guarda la ley, alguien que obedece perfectamente la ley, sin Cristo, ¿puede ir al cielo? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no existe alguien así. No existe alguien que pueda ser hacedor de la ley sin Cristo. Ahí le martilla en el punto. No existe un hacedor de la ley sin Cristo. Porque sin Cristo todos estamos ¿qué? Muertos en delitos y pecado. Aquel que no es creyente genuino está bajo la ira de Dios, destituido de la gloria de Dios, es enemigo de Dios. Dios desde los cielos está airado, no como se predica hoy que Dios te ama y va el borracho con la botella en la mano y el borracho dice, yo sé que Él me ama y qué bueno que me ame así. No, hay que decirle, amigo, estás bajo la ira de Dios, Dios está enojado contigo y necesitas arrepentirte de tus pecados.
Porque el evangelio que se predica hoy día es como que Dios estuviera rogándole al hombre para que lo deje entrar en su vida. Amigo, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él es un caballero. Ábrele. Recibe a Cristo. Él quiere morar en tu vida. Ya hemos dicho que la palabra y el evangelio verdadero no habla de eso. El evangelio de Cristo no habla de que tienes que abrir el corazón y que aceptes a Jesucristo. No, el evangelio habla de que y manda y ordena que debes de arrepentirte. Eso es lo que ordena el evangelio, que te arrepientas de tus pecados. Para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio y perdón de pecado. Pero ¿qué hacen los pastores hoy en día, los evangelistas? Pasen acá adelante los que quieran recibir a Cristo y repita conmigo esta oración. ¿Ese es el evangelio verdadero? Eso es tontería. Así, con el perdón de la palabra. Porque la Biblia, ni Cristo, ni sus apóstoles, ni los profetas hicieron eso. Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Y está ¿dónde? A la diestra del Padre, sentado en su trono, y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que se vuelva a Él, para que tenga vida eterna. ¿Sí entendemos ahí el evangelio? Recuerden que en toda esta sección estamos exponiendo, como muchos grandes maestros y teólogos y reformadores, que el libro de Romanos es el evangelio más, es la carta más sublime del evangelio en todo su esplendor. Y si al final de salir de este libro, hermano, nuestra vida no hay cambios, yo creo que deberíamos de arrepentirnos verdaderamente. Yo no apelo a usted ni confío en usted, sino a la obra que hace el Espíritu Santo por medio de esta palabra. Nuestra conciencia nos debe de estar. Sujel Michelén dice, tenemos un amigo cuando predicamos el Evangelio, cuando exponemos la palabra de Dios. Al Espíritu Santo y su conciencia que te redarguye y que habla a tu corazón. Así que no te confundas en esta mañana. Podemos andar en buenas obras. Podemos en Cristo tener una fe genuina que produce amor, produce esperanza, produce obediencia, produce piedad y produce buenas obras. Santiago, por ejemplo, vamos allí, Santiago capítulo 1, versículo 25, la misma palabra nos previene que nosotros en un momento dado, como creyentes, podemos engañarnos a nosotros mismos. Él está hablando de que no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Y es lo que dije ahorita, estamos en una iglesia, estamos escuchando palabra tras palabra, evangelio tras evangelio, y nuestra vida no cambia. ¿Sabe usted que así hay muchas iglesias hoy día? Vienen en una iglesia, traen su Biblia, adoran a Dios, tienen cargos en iglesias, predican la palabra, hacen milagros, profetizan, hacen todas estas prácticas, pero no hay un cambio en sus vidas. ¿Qué está mostrando? De que se está engañando a sí mismo. ¿Qué dice Santiago aquí? No te engañes, no seas solo oidor, sino también hacedor de la palabra de Dios. Ese es el contexto. Porque el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y Santiago continúa en el capítulo 2, versículo 14, Santiago 2:14, dice ahí, ¿de qué te aprovechará si dices que tienes fe y no tienes obras? ¿Qué dice ahí al final? ¿Podrá la fe salvarte? No, porque la fe sin obra es que muerta. Entonces no puede salvarse porque la fe sin obra es muerta. Entonces, el primer punto, el juicio de Dios será que imparcial. Los judíos que pecan, que son hacedores de maldad, serán condenados. Los gentiles que son hacedores de maldad también serán condenados. Solos los hacedores de la ley serán considerados justos en el juicio final, tanto judío como gentil. En primer punto, entonces, ¿cómo será ese día? Será un juicio imparcial. En segundo lugar, Dios salvará muchos gentiles. Repito, Dios salvará muchos gentiles aunque no tengan la ley de Moisés. Dios salvará muchos gentiles aunque no tengan la ley de Moisés. Entonces, alguien podría decir que los gentiles no tienen ninguna esperanza. Ahí donde Pablo está exponiendo, puede decir entonces los gentiles, porque no tienen la ley, y tú estás hablando de que los que son de la ley, los que son hacedores de la ley, estos serán justificados delante de Dios. Pero ¿qué hay de los gentiles que no tienen la ley, que no tienen la palabra de Dios, no tienen la ley de Moisés? Entonces, ¿cómo se van a salvar? Eso es lo que puede argumentar a alguien. ¿Cómo van a ser hacedores de la ley si no tienen la ley de Moisés? Y eso es lo que Pablo va a responder en estos versículos 14 y 15. Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, Pablo dice, estoy de acuerdo, tú judío, tú que juzgas, tú que dices y haces lo mismo, estoy de acuerdo contigo, judío, de que ellos no tienen la ley, pero sigue diciendo, hacen por naturaleza, ¿qué hacen por naturaleza? Lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley, escrita ¿en dónde? En sus corazones. Y téngala allí, escrita en sus corazones, dando testimonio, evidencia, muestra, también ¿a dónde? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí observó ahí la conexión que hay del versículo 13 y 14. En el versículo 13 al final, ¿qué dice ahí al final? Los hacedores de la ley serán ¿qué? Serán justificados. Y ahí en el versículo 14 empieza diciendo ¿por qué? Porque cuando los gentiles hacen lo que es de la ley, lo que Pablo está diciendo, que entre los gentiles hay hacedores de la ley. Por lo tanto, se refiere que serán justificados en el juicio final. Dos veces allí en el versículo 14 dice que los gentiles que no tienen la ley, ya dije que es la ley de Moisés, sin embargo, a pesar de ello, algunos hacen lo que es de la ley. ¿No lo dice el texto así? Algunos gentiles hacen lo que es de la ley. Ahí está en el versículo 14. Eso es lo que dice. Entonces, hay una frase que ha traído mucha controversia y mucha discusión en nuestros días. Es esa pequeña frase que dice allí, hacen por naturaleza. Algunos la conectan y así la tenemos en la Reina Valera.
dice que estos gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, pero nadie puede obedecer la ley por naturaleza. Nadie puede obedecer la ley por naturaleza. Entonces, algunas otras traducciones, como la BLA, dice, cuando los paganos que no tienen la ley cumplen naturalmente lo que manda la ley. Si no la tienen, ¿cómo la cumplen? Dice, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Una traducción podría decirse de esta manera. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza, hacen lo que es de la ley. Simplemente lo que esto significa es que ellos no nacieron bajo la ley, ellos no tienen la ley. Por naturaleza, estos que nacen entre los pueblos paganos no tienen la ley por naturaleza, pero hacen lo que es de la ley. Casi es el mismo punto de Romanos 2, ahí en el versículo 26, dice allí, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí también. Es decir, el incircunciso, ¿está hablando de quién? Del gentil, del pagano. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Otra vez, está diciendo lo mismo. Este es un gentil que en su ambiente pagano nació en una familia pagana, tanto no tiene la ley de Moisés, por lo tanto no está circuncidado, sin embargo cumple la ley. ¿Sí me entendió? Es claro. El texto es claro. ¿Qué pasará entonces con esta persona? Ahí al final del versículo 26 dice, ¿acaso su incircuncisión no será tomada como circuncisión? Aún así, algunos gentiles obedecen la ley. Allí yo les mandé a ustedes, porque algunos preguntan de cómo hago el bosquejo, ahí les mandé a ustedes el comentario de Hendrickson y también el comentario de Granfield. Él dice, lo voy a citar lo que dice el comentarista Granfield, dice, aun cuando no sean criados en virtud de su nacimiento, en posesión de la ley de Dios, ahora la conocen y tienen realmente en sus corazones el vehemente deseo de obedecerla. Eso es lo que significa que son ley para sí mismos. Es lo que dice Granfield. No tienen la ley de Moisés, pero sí la obedecen, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces esta es una clara alusión a lo que dice Jeremías. Vamos rápidamente, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué dice allí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el resultado del nuevo pacto? Una de las bendiciones del nuevo pacto es que Dios escribe la ley en su mente y en su corazón. Y escúcheme bien, es una potente evidencia que nos muestra que Pablo está hablando aquí de creyentes genuinos. Porque tiene la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Esa es la evidencia. Pablo no está enseñando en este texto que existe una ley universal, que existe una ley natural o que existe una ley moral
que está presente en el corazón de todos los incrédulos, sino que está enseñando es la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Por medio de la cual Él, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Circuncida el corazón. ¿De quiénes? De todos aquellos que confían en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Escribiendo la ley en sus corazones. ¿Y qué más? Capacitándonos para obedecer la ley de Dios. ¿Sí entendió cómo es esa obra del Espíritu Santo? Pablo entonces, ¿qué está haciendo aquí con todo lo que está enseñando? Posiblemente como se siente usted en esta mañana, como me siento yo en esta mañana, humillado. Pablo entonces está humillando aquí a los judíos de que la salvación externa no es propiedad de los judíos. No es exclusiva de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos tienen la ley y se perderán, porque son hacedores de maldad. Y muchos gentiles se salvarán porque son hacedores de la ley, hacedores del bien. Estos gentiles de los que habla aquí son los mismos que se menciona luego en los versículos 26 y 27. Vamos a leerlo nuevamente. Sí, pues el incircunciso, ya habla ahí del gentil pagano, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Luego el versículo 27 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿qué dice Pablo allí? Que habían incircuncisos que guardaban la ley. ¿Habían gentiles que eran hacedores de la ley? ¿O era algo hipotético? No, real. Los habían. Esto es un texto real. Dice aquí al final: te condenará a ti que teniendo la ley eres malo. Que teniendo la ley no la obedeces. Que teniendo la ley eres hacedor de maldad. El juicio de Dios será imparcial. Por eso, querido hermano, este mensaje nos debe de humillar. No seas orgulloso espiritualmente hablando. No seas soberbio espiritual. No vayas a pensar que por tu conocimiento o porque eres un cristiano bautista, un cristiano reformado, un cristiano presbiteriano, no puedes llegar a pensar que somos los dueños de la verdad absoluta, o que somos mejores que los demás, o que somos la única iglesia verdadera, porque no es así. La clave es entonces, para ir concluyendo, una vida santa que nace de un corazón transformado por la gracia de Dios. ¿Cuál es el punto allí? Una vida santa que nace de un corazón transformado por la gracia de Dios. ¿Qué Dios ha dejado al hombre? Su propia conciencia. Que da testimonio. ¿Testimonio de qué? De que si somos o no hijos de Dios. Hay algunos que necesitan que venga un profeta para saber cómo están. Hay algunos que necesitan que les profeticen al oído y que le digan: hijita mía, hijito mío, tú estás bien conmigo, me ha agradado lo que has hecho. Yo estoy bien con Dios, y si no lo hace, yo no sé ni cómo estoy. Yo necesito que alguien me hable, que alguien me profetice. Miremos otra vez Romanos capítulo 2, versículo 15. Al ser hacedor de la ley, dice que muestran la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces aquí la conciencia no es la fuente de las normas morales. La ley escrita en el corazón es la fuente. ¿Por qué? Porque es el origen de las normas morales. Pero la conciencia, ¿qué hace la conciencia? Da testimonio de que esa es la ley de Dios. Y cuando nosotros hacemos bien, ¿cómo actúa la conciencia? Si nosotros cuando hacemos bien, entonces nuestra conciencia nos defiende. Pero cuando hacemos lo malo, nuestra conciencia nos acusa. Amén. Esto ocurre en aquellos que son creyentes de verdad. Porque el que no, hermano, no siente nada. Como dije ahorita, peca, no hay una carga, no hay dolor. Amén. Vive su vida normal. Viene a la iglesia, escucha el mensaje todos los domingos. El resto de semana no lee la Biblia, no ora, vive enfocado en las cosas terrenales. No alimenta su alma, no alimenta su espíritu. Pone la mirada en las cosas de abajo y en esas cosas persevera. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Todos vamos a morir un día. Amén. No dejemos para mañana, porque aquí nadie sabe el día que va a morir. El problema de los jóvenes es que como se ven llenos de vida, de fuerza, ellos creen que van a morir cuando tengan 90 años. Pero hoy día estamos viendo lo contrario. ¿Quiénes están muriendo más? Porque la muerte no pregunta si eres viejo, si eres niño, si eres joven, si eres pobre, si eres rico. Como dijo alguien, cuando viene, viene. Para la muerte lo único que hay que tener es vida. Y la Biblia dice que la vida de nosotros, de los hombres, es tan corta y es tan frágil. Santiago dice, es como la neblina. A veces el joven cree que tiene toda una vida por delante para disfrutar. Pero ¿qué tal si te llegas a morir mañana sin Cristo? ¿A dónde vas a parar la eternidad? Es el día de salvación. Es difícil para ti en tus fuerzas, pero Cristo te puede dar esa seguridad. Él puede, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, cambiar y transformar tu vida. Quitar ese corazón duro de piedra y colocar un corazón arrepentido. Un corazón de carne. Un corazón obediente que le anhele las cosas de Dios. Pero si tu corazón está inclinado a las cosas del mundo, déjame decirte que tienes un corazón duro y que eres de dura cerviz. Y que estás camino a la condenación eterna. Que si te llegas a morir hoy, te vas a perder por toda la eternidad. El problema del ser humano es que muchos dicen, el mundo se acaba para el que se muere. Yo voy a disfrutar mi vida. Pues déjame decirte que tu vida no se termina cuando tú mueres. La vida del hombre termina delante de un tribunal, donde el juez es Jesucristo y el acusado para ser condenado somos todos los seres humanos. Y que la base de ese juicio son las obras. Si eres hacedor de lo malo, condenación, ira y condenación.
Pero si eres hacedor del bien, si eres hacedor de lo bueno, vida eterna. Y ya hablamos en el estudio pasado quiénes son los hacedores de lo malo y quiénes son los hacedores de lo bueno. Porque el problema es que la gente dice, todos somos iguales, por naturaleza sí. Pero en cuanto a las obras, dicen quiénes son de Dios y quiénes son de Dios, de diablo. Quiénes son creyentes y quiénes son no creyentes. Los que tienen un corazón duro, Pablo dice, y no arrepentido, están camino a la condenación. Pero los que tienen un corazón obediente, que hacedores de bueno, que perseveran en hacer bien, recibirán vida eterna, gloria e inmortalidad. ¿No es así? La Biblia es clara, la palabra de Dios es muy clara. Entonces dice aquí que esto le va a ocurrir a los creyentes genuinos. Así que no tener la ley de Moisés, no condenar a los gentiles si pecaban sin la ley. Aquí habla que sin la ley perecerían, pero si eran hacedor de la ley, aun cuando no la tuvieran, mostraban la obra de Dios escrita en sus corazones. La conciencia entonces, ¿qué hacía la conciencia? Le daba testimonio de que sí eran hijos de Dios de verdad. Entonces esta obra ocurre solamente en aquellos que están en Cristo, aquellos que están en su Mesías. Hay algunos ejemplos del Antiguo Testamento de gentiles que fueron salvos. ¿Por qué fueron salvos? Cristo no había venido, todavía no había muerto, pero ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo fue salvo Adán? ¿Cómo fue salvo Moisés? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Isaac? ¿Cómo fue salvo David? Por la fe. Confiaron en ese Dios. ¿Y Dios qué? Les confirió. Dios entonces les dio esa seguridad. Finalmente, ¿cómo será ese juicio? Terminamos con esto. Dios juzgará imparcialmente por medio de Jesucristo a todos los hombres. Dios juzgará por medio de Cristo a todos los hombres. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a hacer? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Para resumir, amado hermano, en esta mañana, lo que Pablo enseña en esta sección es que los hacedores de la ley, que son los judíos porque tienen la ley, pero también los gentiles que no tienen la ley, serán justificados delante de Dios. Sus obras no son la base de su justificación, sino su fe. Por esa fe se manifiesta, hay una evidencia en sus obras. ¿Sí me escuchó? Somos salvos por fe, pero se manifiesta en buenas obras. ¿Y cómo? En obediencia a Dios. En el juicio final, recuerde, muchos dirán, ¿qué dirán en el juicio final? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, hicimos milagros y prodigios, en tu nombre enseñamos lo que dice la palabra de Dios, en tu nombre hicimos todas estas cosas. ¿Por qué nos cierras las puertas al cielo? Si hicimos todo esto, ¿qué le responderá Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Mateo 7:21 en adelante. ¿Qué nos muestra ese texto? ¿Tenían la Biblia? ¿Tenían evidencia? ¿Hicieron milagros? ¿Hicieron prodigios?
En tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos todas estas cosas. Porque la Biblia enseña que aunque ellos eran muy activos en todas estas cosas, en la congregación, el patrón de su conducta, de su vida, era de maldad, hacedores de maldad. Ay, Dios mío. ¿Cuál era el patrón de su vida? Una vida en diversos pecados, hacedores de maldad. No eran verdaderos cristianos porque nunca se arrepintieron genuinamente. ¿Y por qué? Porque hoy en día no se predica un evangelio con fundamento. Por eso usted viene hoy a los 2 meses, si tú eres elocuente, tienes buen léxico y eres buen orador, tú fuiste llamado para pastor o profeta de Dios. A mí me parece que tú eres evangelista. A los 3, 4 meses está liderando una iglesia. Al año hay violaciones en niños, hay violaciones en ovejas. Entonces, yo no creo en eso con corbata, yo no creo en esos cristianos. Y por eso es que, ¿viste? Yo mi religión no la cambio. Y allá es peor. ¿Cuántas violaciones hay en oculto que no sale a la luz? La gente se ha acostumbrado, y perdóneme si le falta el respeto, la gente se ha acostumbrado a hacer cualquier cosa. Y duele en el alma, porque las ovejas de Cristo se consideran a sí mismos como cualquier cosa. Y déjeme decirle, usted no es cualquier cosa. Por lo tanto, usted merece una buena predicación. No de yo subirme aquí, Dios mío, abre tu boca que yo la llenaré y decir todo lo que se me venga a la mente. Entonces decir que Dios me está usando porque todo lo que Dios me dijo. Dios nos habla, ¿sí o no? Y nos habla a través de sueños, nos habla a través de revelaciones, nos habla a través de su palabra. Y eso es importante. Terminamos, hermanos. La palabra interesante aquí para que me escuche. Esta obra de la conciencia, escuche bien. Si usted continúa en ese patrón de maldad, no entrarás en el reino de Dios. Joven que estás aquí, hermano que me ves a través de Facebook, la obra de la conciencia es importante. ¿Por qué? ¿Por qué la obra de la conciencia es importante? Porque si usted no siente nada cuando peca, usted no es un cristiano genuino. Y como dije el domingo pasado, no te vistas que no vas. Te puedes incomodar, puede sonar chocante, pero no te engañes a ti mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si usted dice que eres cristiano, pero cuando pecas, no sientes nada. Eres indiferente a las cosas de Dios. Te da igual si vienes o no vienes a congregarte. No es porque yo los quiera tener aquí, sino porque eso también es un fruto. El creyente genuino anhela estar en comunión con sus hermanos. Se acaba el sermón, todo el mundo sale como volador sin palo. Hermano, comparta con su hermanito o con su hermanita. Esta semana no lo había visto. Una hora de predicación nos aburre. Pero cuando estamos viendo un partido de fútbol, 90 minutos,
120 con los de reposición a veces. Nos vemos El Desafío, nos vemos una serie de Netflix. Hay cristianos que en toda una noche se ven una serie. Pero por la Biblia, ¿por qué no sientes eso? ¿Cuántas horas has pasado en el teléfono en esta semana? ¿Podrás levantar la mano si no pasaste media hora en tu celular en esta semana? ¿Podrás levantar tu mano si pasaste media hora leyendo la Biblia? Hermano, tenemos que ver nuestros frutos. Por eso usted no tiene que mirar a su hermano, no tiene que mirar al de la otra congregación. Señor, esto es serio y muy delicado. Esa obra continúa, esa obra de la conciencia continúa hasta el día del juicio final. Y déjeme decirle, en ese día, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos hecho cosas escondidas? ¿Y cuántos hay queriéndole averiguar la vida al otro? Escúcheme bien. Su esposa que la tiene ahí a su lado. ¿Cuántas cosas hemos hecho en secreto? Ocultándonos para que nadie se dé cuenta. ¿Qué dice aquí? Y esa palabra es interesante, que Él juzgará los secretos de los hombres. Ay, Dios mío. Hemos hecho tantas cosas malas y en secreto. Y en el día del juicio final, Dios sacará todo a la luz. Por eso yo siempre he dicho, usted no anda averiguando la vida del otro, usted no le ayuda nada a Dios, Dios lo sacará un día. Más bien, preocupémonos por nuestra propia vida. Hicimos tantas cosas escondidas en nuestra vida, esos secretos será expuesto en el día del juicio final. Ese juicio de Cristo será absolutamente justo e imparcial porque todo saldrá a la luz. Nuestra conciencia regenerada nos da testimonio ahora de la obra de Dios en nuestros corazones, pero en ese día todo se aclarará, todo se verificará y todo se validará. Será un juicio totalmente justo porque se basa en el conocimiento íntimo y profundo de Dios en todas nuestras acciones, en todo nuestro pensamiento, en todo nuestro secreto y en todas nuestras intenciones del corazón. Por eso usted puede estar aquí, puede estar pensando, puede estar diciéndome a mí cualquier cosa, hablando con otro. Eso no me preocupa. Mi preocupación, querido hermano, es que así como Pablo confrontó a los judíos, saber todo esto, ¿qué debe de producir en nosotros en esta mañana? Que nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todas nuestras obras, todo lo que nosotros hicimos saldrá a la luz. ¿Qué produce eso en nosotros hoy? Debe de producir temor, porque nadie se va a escapar ese día, a menos de que confíes en el Señor Jesucristo. Él esconderá tu vida. Él te justificará. Él nos ayudará. Rápidamente para terminar, el Señor Jesucristo es quien juzgará a los hombres. Dice aquí, lo hará por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga. ¿Quién es el que juzga? Cristo. Sino que todo el juicio lo dio ¿a quién?
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Y quién es el que juzgará? Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire ahí mismo más abajo en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado ¿a quién? ¿Qué le ha dado al Hijo? El tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz. Totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Mire cómo lo dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, yo no quiero estar ese día en ese grupo de condenación. Más bien cuando nos resucite el Señor, pasemos enseguida a vida eterna y no seas juzgado a condenación. Hoy es el día en que puedes salvarte. Los que hicieron lo bueno, ¿quiénes son los que hicieron lo bueno? Los hacedores de la ley, los que perseveran en hacer bien, los que muestran un patrón en su vida de vida obediencia, de vida de bondad, serán resucitados a vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los que hacen lo bueno son aquellos que han sido transformados por el juez. ¿Y quién es el juez? Jesucristo. Aquellos por quienes Cristo murió, es decir, el juez murió en ese momento. ¿Qué hace el juez? Los declara justos. Este es el panorama. Aquí está el juez. ¿Quién es el juez? ¿Quiénes son los acusados? Todos los seres humanos. ¿Y cuál es entonces el criterio de ese juicio? El patrón de conducta de sus vidas. ¿Y quiénes son los que hicieron lo bueno? Aquellos por los que Cristo murió en la cruz. Aquellos que por su gracia fueron justificados y fueron santificados. Querido hermano, tu vida no cambió cuando tú hiciste la oración. Tu vida no cambió cuando tú dijiste, voy a buscar de Dios. No, porque nadie busca a Dios. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Tu vida empezó a cambiar cuando Dios puso su gracia en tu vida. Gloria sea al Señor. Dejaste de ser enemigo de Dios por su gracia. Ahora eres ¿qué? Hijo de Dios. No por tus méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió por nuestros pecados. Él será el juez. ¿Y él qué dirá ese día? Bienvenido. Entra al reposo de tu Señor. Recibe el gozo. Toda la obra de salvación es de Dios. No es de nosotros. No se engañe usted diciendo, yo salvé. Como alguien dijo, tú no me ves que yo me pelé mis rodillas orando por tu salvación. Por mí fue que se salvó fulano. Por mí es que hoy está en el cielo. No, hermano. La obra de salvación no es de los hombres, es de Dios. Amados hermanos, las buenas noticias por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, alguien dijo, brillan más y más cuando las vemos sobre el fondo del juicio de Dios y del pecado del ser humano. John Stott lo dice así: abaratamos el evangelio si lo representamos solamente
como una liberación de infelicidad, del temor, la culpa y otras cosas, en lugar de presentarlo como un rescate de la ira venidera. Ese es el evangelio principalmente. Si usted leyó los comentarios que yo le mandé a ustedes ahí en el grupo, ahí está escrito eso. John Stott escribe eso. La pregunta en esta mañana para terminar: ¿quieres ser salvo de la ira venidera? ¿Quieres ser salvo del juicio final? Confía en Cristo Jesús. Cristo viene pronto. El juicio de Dios se acerca cada día más. Amén. Todos estamos viendo lo que está pasando en el mundo, y cosas terribles vienen. No tengo que profetizarlo, eso lo dice la Biblia. Así que, amado hermano, ese día voy a terminar leyendo Hechos 17, versículo 30 al 34. Pablo dice, él está predicando aquí, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya no eres ignorante. Amigo que estás aquí, ya no eres ignorante. Ahora manda. ¿Qué manda? A todos los hombres. No dice aquí ahora, dice, o ahora por si acaso, no. Manda, es una orden. O si tú quieres o hacer, no, nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dije ahorita que muchos enseñan el evangelio superficial. Acepta a Cristo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser sanos? Amigo, Dios puede cambiar tu historia. Dios está abriendo puertas. Dios te está abriendo un nuevo portal. Ahora tu vida va a cambiar. Ahora tu vida será restaurada. ¿Cuántos dicen? ¿Y quién no quiere eso? Todo el mundo, amén, aplauden. Y enseguida dicen, ¿cuántos quieren recibir al Señor? ¿Y quién no quiere eso? Pero aquí manda el Señor. ¿Qué es lo que manda? A que todos se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32. Por esto es importante predicar. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasaba? Uno se burlaba. Usted le habla a su marido se burla. Usted le habla a su hijo y su hijo se burla. Y yo sé que estoy mal. Y yo sé. Otros usted le predica en su trabajo donde va. ¿Qué? Yo no creo en eso. Tú estás loco. La vida se acaba para el que se muere. Se ríen, se mofan. Hermano, ese pastor está loco, tiene la iglesia sola. No siempre lo mismo. A mí Dios no me llamó a llenar iglesias. La obra es de Él y Él lo hará cuando Él le plazca. Yo prefiero tener uno solo, pero que sea hacedor de bien. Que sea un cristiano genuino. Que tener 100, 90 que no son creyentes, que son creyentes pero que no son hijos de Dios, perdón, porque hay muchos creyentes, pero discípulos, el diablo cree y tiembla, dice Santiago. No seamos creyentes, seamos discípulos. Las iglesias están llenas de creyentes, menos de discípulos. Entonces dice allí, y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Gloria a Dios por ese uno que cree.
juntándose con él, entre los cuales había muchos. ¿Y cuántos estaban apenas? Dice, habían otros, pero estaban unos que resaltaban: Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El día del juicio, todos los secretos de los hombres serán juzgados. Cristo te ofrece escapatoria de ese juicio. No te da la opción, la palabra, el evangelio en esta mañana, de que permanezcas indiferentes. Una vez escuchas el evangelio, sabiendo que la única salida que tienes de tu vida es Cristo. No seas rebelde, no seas necio, no seas incrédulo. Necesitas el evangelio. El evangelio te manda, te ordena que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única forma de ser salvo en el día final. A la luz del juicio venidero, no puedes permanecer indiferente. Esa verdad que acabamos de leer en estos últimos versículos es lo que hace que nuestra predicación sea urgente. Hay personas que se van a burlar, y gloria a Dios por eso. Serás bienaventurado cuando lo hagan. No te desanimes. Esa es bienaventuranza. Porque también habrán algunos que sí te van a escuchar. Y que Dios salvará por medio de su obra y su fe que salva. Hermano, todo lo que acabamos de leer, es importante que en esta mañana confíes verdaderamente en Cristo Jesús. Él sufrió por tus pecados, murió por ti y por mí, y Él te dará vida eterna, y en Él estarás seguro en el juicio final, si pones tu vida en las manos de Él. Cree en el Señor Jesucristo. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Que en realidad esto no es ficción, esta es la realidad. Esta es la verdad. El juicio de Dios viene pronto. Cristo viene pronto. Recuerda que la primera vez Él vino para salvar. Por eso vimos a un Cristo amoroso, un Cristo que lo escupieron, lo maldicieron, no abrió su boca, sino como cordero mudo fue tras sus trasquiladores y murió de manera horrenda en la cruz. Que cuando le pegaban en una mejilla, Él mandaba colocar la otra. Pero ese Dios, Cristo por segunda vez, no vendrá en esa condición. Él viene para juzgar. Él viene para condenar. ¿Qué estás esperando? Si estás viviendo una vida transformada, querido hermano, si estás viviendo una vida santa, una vida obediente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si estás viviendo una vida que persevera en hacer bien, que solamente es posible si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por otro lado, si eres indiferente, si estás viviendo una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin ningún tipo de piedad, ni amor por Dios, sino más bien afanados, enfrascados en las cosas de este mundo, si es así, tienes que arrepentirte de una vez y entregar tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pídele perdón allí donde estás. Cree que Él murió por ti y resucitó para darte vida eterna. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
Porque a pesar de que somos malos, a pesar de que somos pecadores, tu gracia es infinita. Y donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor Jesús. Te ruego, Padre, por cada persona que estás aquí. Señor, que todos tengamos esa seguridad y esa confianza en el día del juicio final. Que no nos tengamos que avergonzar delante de Él, sino más bien estar enfrente de Él, vestido de su justicia, vestido de su santidad. Que todos tengamos esa confianza. Obra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y aquellos, Señor, que todavía no son cristianos, tú puedas traer convicción de pecado, fe, arrepentimiento, porque ninguno sabemos cuándo vamos a morir. Pero sí podemos saber que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, si es que estamos en Él. Guárdanos, Padre, guíanos, santifícanos, ayúdanos a perseverar. En tus manos colocamos todo lo que vamos a emprender esta semana. Padre, que tu gracia sea sobre cada familia y sobre cada vida. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos vieron a través de Facebook. Bendiciones a todos.